Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 2 de febrero de 2020 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarréplica, el espacio que todos los domingos dedica a este programa, dedica La Contracrónica a sus seguidores, a sus escuchas, a los contraescuchas, podríamos llamarlos, y así sorteamos este tema de oyentes, escuchas, auditores que dicen en Chile, así que creo que vamos a empezar a utilizarlo, aunque sea un poco largo, porque esto de contraescucha la verdad es que queda largo, más largo escrito que hablado, pero en fin. Bien, este programa los sabéis los habituales, que sois muchos, los que cada vez más, de lo cual me congratulo. Este programa va de lo que los contraescuchas quieren que vaya, es decir, ellos me ponen una serie de temas sobre la mesa. En concreto hoy tenemos 6 temas distintos, es lo que suele entrar en cada contrarréplica, aproximadamente 6 asuntos, a veces entra alguno menos y a veces alguno más, pero bueno, y dentro de estos 6 asuntos pues hay uno principal que es el que le da el título al programa. En el caso de que queráis participar, cosa que os invito porque está muy bien esto de que estemos aquí reunidos una vez por semana. También nos reunimos al final de cada contracrónica entre semanas, así que realmente no nos dejamos de reunir nunca, porque los viernes en la contrahistoria también hay una sección especial para los contraescuchas que se llama El Contrasello, y lo que pasa es que en esa hablamos exclusivamente de historia. Bien, si queréis participar tenéis que hacerlo a través de WhatsApp, de un número que os voy a dar ahora mismo, el 690 827909. Tenéis que poner, en el caso de que estéis fuera de España, tenéis que poner el número más 34 delante, porque si no el mensaje no me va a llegar. Importante, dos cosas. La primera es que tiene que durar el mensaje entre 1 y 3 minutos. Y la segunda, más importante todavía, es que se tiene que escuchar bien. Es decir, ni demasiado bajo, ni demasiado alto y sobre todo, y esto es importante, sin ruido de fondo. Muy bien, pues pasamos ya directos de cabeza a la contrarréplica. Empezamos la contrarréplica de hoy con Israel de Málaga, que nos trae un viejo tema que hemos tratado bastantes veces aquí entre todos, aquí en la contracrónica, la contrarréplica concretamente, que es la organización territorial del Estado. Lo primero, agradecerte el trabajo que estás haciendo, porque me ha ayudado a comprender las ideas liberales y enriquecer mi visión política y social. Y sin más te expongo el tema. Primero, querría saber por qué nadie de los grandes partidos de la política española hasta hace poco defendía que todas las comunidades tuvieran el mismo régimen fiscal. Me parece la idea más justa, ya sea un centralismo total o todo lo contrario, extender el concierto vasco al resto de comunidades, lo cual haría que fuera más justo y responsable el déficit de cada uno, o cualquier otro sistema de recaudación. A mi parecer habría que elegir un sistema que fuera eficiente en el desarrollo tanto de comunidades ricas como pobres, y siempre evitando la bancarrota de alguna de ellas, o que alguna no pueda mejorar su economía por falta de medios y liquidez. ¿Cuál crees tú que sería la mejor opción? Y lo segundo sería cuánto y cómo se mediría lo que tendrían que aportar cada comunidad para que fuera un sistema justo. Esto lo digo porque si aplicamos el concierto vasco, por ejemplo, en el cupo que se le paga al Estado central, que se mide en el PIB de esa región, Madrid sería la gran beneficiada, tendría una ventaja, pues es la región con más empresas. Pero estas empresas no están en Madrid por ella misma, sino por ser la capital de un gran país, del primer mundo como es España. Y eso es gracias a todos los españoles. Por tanto, es lógico desde mi punto de vista que pagara lo mismo porcentualmente, pero más en valores absolutos. Espero que me pueda dar un poco de luz en este asunto. Y para terminar, decirte que me siento totalmente representado por tu hermanamiento con los países latinoamericanos, que son nuestros hermanos, y es una pena que estemos tan distanciados, pues nos beneficiaríamos mutuamente ayudándonos los unos a los otros. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, Israel, creo que mi opinión al respecto la he dejado clara en muchísimas ocasiones, quizá no la has escuchado nunca, pero vamos, te la refresco. Para mí lo ideal es que el sistema vasco-navarro se extienda a todas las comunidades autónomas, pero con algunas modificaciones, porque ahora mismo está concebido para que sea una excepción. En ese momento pasaría a ser una norma, luego tendría que tener algunas modificaciones lógicas, porque ya sería todo, no desaparecería el régimen general como tal. A ver, las autonomías deberían ser completamente autónomas desde el punto de vista fiscal, ahora mismo no lo son, es decir, que pudiesen fijar todos sus impuestos, con la excepción de los que fija la Unión Europea.
Caso, por ejemplo, del IVA. El IVA creo que no se puede bajar del 15%, bueno, pues que el IVA mínimo fuese del 15% y se podría competir con eso. Especialmente autonomías pequeñas o autonomías despobladas competirían mucho con los impuestos para atraerse población, para atraer negocios, es decir, en ciertas zonas fronterizas, por ejemplo, como pues lo mismo un poco lo que hace España con Francia, es decir, que compite fiscalmente en las fronteras, de ahí que si uno va a cruzar de España a Francia, de Francia a España, se da cuenta que las gasolineras y que los comercios, los centros comerciales están en el lado español, por regla general, y no en el lado francés, que suele estar, ya digo, por regla general hay de todo, pero lo vemos en los Pirineos, lo vemos también en la zona del País Vasco, suele estar más triste desde el punto de vista comercial que el lado español. Bien, eso sería lo ideal según mi criterio. Evidentemente no es el único criterio válido. Cada uno tiene el suyo. Yo creo que es este porque implicaría, primero, creo que impuestos más bajos e implicaría también que las autonomías compitiesen entre ellas desde el punto de vista fiscal. ¿Para qué? Pues para atraer contribuyentes. A fin de cuentas, de lo que vive un Estado es de sus contribuyentes, de tener mucho, sí, muy ricos, es decir, que le paguen muchos impuestos, sin descuidar, claro está, los servicios públicos, porque no es muy deseable un lugar en el que los impuestos son bajos, en el que tienes, qué sé yo, impuestos mínimos, pero luego pues no puedes salir a la calle porque el sistema de justicia no funciona, porque está infrafinanciado, por ejemplo. Entonces eso no creo que sea muy deseable. Podríamos pensar, sí, bueno, se pagan pocos impuestos, pero a cambio, pues ya digo, la calle está sucia, no está bien iluminada, la calle es insegura, así que se podría competir y competirían, pero tendrían que vigilar también de no quedarse completamente a cero para que los servicios públicos hiciesen que mereciese la pena vivir allí. Es decir, que esto lo vemos muy bien en Suiza, como los impuestos son bajos, pero no son nulos. Esto haría, yo creo, insisto, no se ha hecho, por lo tanto no podemos estar seguros de que funcionaría en una o en otra dirección, yo creo que haría la administración regional mucho más eficiente. A ver, y esto es de nuevo una creencia, si tú pones los impuestos bajos, por lo general la gente suele venir y las empresas también. No siempre sucede, pero por regla general es así. En cambio, si pones los impuestos muy altos y te puedes mover a otro lado, pues te mueves. Esto también se verifica en la realidad de manera bastante corriente. Lo vemos, por ejemplo, en Europa. Los estados que tienen unos esquemas fiscales más livianos, pues son estados que atraen mucha población y sobre todo que atraen muchos negocios. Que hay un problema, y es que si los impuestos son muy bajos, puede ser que no, pues eso, que las empresas son muy bajos, pero los servicios públicos son malos. Las empresas se van y los contribuyentes también. Es decir, que no te pases si no llegues. Lo de la infantería y la caballería, ¿no? La infantería no llega y la caballería se pasa. Es una cosa un tanto delicada, pero que las autonomías deberían tener eso mismo, autonomía, para saber exactamente cuál es el punto idóneo. Para mantener los servicios comunes, que habría unos cuantos, porque seguiría siendo el mismo país, pues qué sé yo, los embajadores, por ejemplo, o el ejército, pues cada comunidad autónoma pagaría un canon, pero lo pagaría en función de su población, no en función de su PIB. Un país no es un territorio, un país son sus personas y debemos ser iguales ante la ley. Es decir, no digo, no, es que el PIB es más alto en Cataluña, o es más alto en Madrid, o es más alto en las Islas Baleares y por lo tanto, pues Madrid, Cataluña y las Islas Baleares tienen que pagar más. No, yo no lo veo, sinceramente. A mí no me... Los madrileños, los mallorquines y los barceloneses somos iguales que los tipos de Jaén o de Salamanca o de cualquier otra provincia que tienen rentas per cápita más bajas. Luego eso además obligaría a hacer una serie de ajustes, porque la renta per cápita es móvil, mientras que el número de habitantes es el mismo. Es decir, cada año cambia con la revisión padronal, pero vamos, que garantizaría la igualdad ante la ley, que ahora mismo, por cierto, no se respeta desde el punto de vista electoral. El voto de un madrileño vale muchísimo menos que el voto de un soriano o de un turolense, por cierto. Hemos tenido ocasión de verlo en las últimas elecciones, lo poquito que le ha costado a este señor, a Guitart, se apellida, llegar al Congreso de los Diputados, cuando para conseguir un escaño por Madrid es francamente difícil, o por Barcelona o por Valencia. Bien, está claro que una cosa así, un sistema tan descentralizado, especialmente en lo fiscal, pues no es del gusto de los políticos. A ellos les gusta descentralizar el gasto, pero no descentralizar el ingreso. Esta gente vive del presupuesto y la competencia fiscal les rebajaría la cantidad que recaudan. Eso es indudable. Otra cosa que yo haría, si estuviese en mi mano, sería crear muchas más comunidades autónomas. Creo que 17 son pocas, para que hubiese mucha más competencia.
en muchos temas habría cooperación, evidentemente, pero en otros competencia. Pero bueno, que creo que el tamaño ideal para una comunidad autónoma se aproxima más o menos a lo que es La Rioja, aproximadamente. Es decir, que tuviese ese tamaño tanto físico como diría que hasta humano, aunque La Rioja está poco poblada, tiene solo 350.000 habitantes, pero bueno, que no fuesen muy grandes y que fuesen muchas, que se pudiese competir, sobre todo para que la empresa que le han subido los impuestos se pueda ir a la comunidad de al lado sin tenerse que desplazar mucho, porque en España tenemos comunidades autónomas, algunas son gigantescas. El caso de Andalucía, que es casi como Portugal. Bueno, Castilla y León es más grande que Portugal. A veces se nos olvida. Tiene creo que 2.000 kilómetros cuadrados más que todo Portugal, incluyendo Madeira, incluyendo las Islas Azores. Es decir, que bastante más grande que el Portugal continental. Pero bueno, el tema sería ese. Si dependiese de mí, ya digo. En fin, yo creo que funcionaría mejor, especialmente de cara al contribuyente. Yo pienso como un contribuyente, no como un político. Habría cooperación, como os he dicho, especialmente en el ámbito rural, bueno, pues como hacen los cantones suizos entre ellos. Es que, en definitiva, creo que es en Suiza donde hay que mirarse. El sistema les funciona muy bien, los impuestos son bajos, los servicios públicos son de primera clase, atraen inversión y capital humano del extranjero, y eso es a fin de cuentas de lo que se trata, de que el país sea lo más próspero y lo más libre que se pueda, ¿no? Es decir, que haya oportunidades de trabajo, un entorno que invite al emprendimiento y que las cuestiones locales, que está bien que existan, pues pasen más por la cosa folclórica o de pura gestión que por el tema identitario, que es lo que termina envenenando a los países. Bueno, en España hemos tenido ocasión de tomar unas cuantas tazas de eso, tanto en Cataluña como en el País Vasco. Bien, seguimos. Vamos ahora con Enrique, que es un oyente de Guipúzcoa, que tiene una pregunta sobre el patriotismo en Venezuela. Bueno, te explico. Yo nací en Venezuela, me crié en España, mi madre es venezolana y tengo bastante contacto aquí con la población venezolana que hay aquí. Y me sorprendió que hay, incluido mi madre y ciertas personas ya es que renegaban ya de Bolívar. Mi pregunta, claro, esto es sorprendente porque estos países jóvenes tienen ese componente patriótico, los héroes de la patria, la bandera, esos símbolos nacionales muy arraigados a ser países jóvenes. Y mi pregunta, me gustaría sacar la contrarréplica, es si es posible que este gobierno que hay ha abusado tanto de ese patriotismo que lo ha como deslegitimado ante la población. ¿Es probable? ¿Qué opina la gente de la contrarréplica y tu opinión? Bueno, esto de Venezuela, Enrique, sería extrapolable no solo a Venezuela, sino a otras repúblicas hispanoamericanas, a casi todas, te diría yo. A ver, todas las repúblicas hispanoamericanas son jóvenes y en cierto punto son artificiales. Es decir, a partir de 1820, con la independencia, tuvieron que crear estados-nación, los próceres, tuvieron que crear estados-nación de la nada y además a mucha velocidad. Y eso les obligó a inflamar la carga patriótica del mensaje. Porque, a ver, por mucho que nos empeñemos, pues es que no hay mucha o hay apenas diferencia entre, por ejemplo, un hondureño y un guatemalteco. Esa es la verdad. O un uruguayo y un argentino. Es común en España, supongo que te habrá sucedido a ti en alguna ocasión, que cuando conoces a un uruguayo le preguntas de qué parte de Argentina es y te contesta, te arquea las cejas, te contesta muy ofendido eso de soy uruguayo y como si casi le hubieras insultado. Bueno, lo siento, de verdad, pero es que hablas como bonaerense. Bueno, ya, pero no es exactamente lo mismo, no, por supuesto que no es lo mismo, pero es que son indistinguibles. Y desde el punto de vista el dialecto del español que hablan y también hasta de las costumbres y las tradiciones, las de Uruguay y las de Argentina, por lo menos de la zona del Río de la Plata, son muy parecidas. Estas mismas similitudes las encontramos por toda Hispanoamérica. Así que te digo que tiene un punto artificial, ¿no?, de cómo se construyó aquello y a la velocidad que se hizo. En Europa, los límites entre los estados-nación están mucho mejor definidos. Bastante mejor. Es decir, que es fácil distinguir a un español de un francés. Bastante fácil. No digamos ya a un español de un finlandés. Bueno, tú vives en Guipúzcoa, que está al lado de la frontera. Tú sabes el momento en el que pasas, a pesar de que el paisaje ha cambiado y el paisanaje es prácticamente el mismo, sabes cuando estás en Francia. Empezando porque es que no entiendes el idioma. O lo entiendes a medias. Es
Entonces, ¿sabes cuándo cambias? Cuando cambias de país, de estado-nación. Lo mismo te sucede en Portugal. No digamos ya, si lo que haces es conducir desde España pues hasta Suecia, la cantidad de países que atraviesas, van cambiando las señales de tráfico, el idioma, las horas de comer, un montón de cosas que se fueron acumulando durante la historia. Es decir, aquí costó relativamente poco construir los estados-nación en el siglo XIX. Porque podían buscar, por ejemplo, primero tenían la diferencia de la lengua, que ya era importante, uno sabía dónde terminaba España, dónde terminaba Francia, dónde empezaba cada uno de los países. Hay algunos países bilingües, es el caso, por ejemplo, de Bélgica, países donde se han conservado las lenguas originales, no son muchos, todo hay que decirlo, uno de ellos es España, donde lenguas como el catalán o el gallego o el vasco se siguen hablando, especialmente el catalán es la que más hablantes tienen, pero vamos, que todos los vascos, todos los catalanes, todos los gallegos también hablan español, es decir, que tenemos una lengua común para todos, cosa que no sucede, por ejemplo, en Suiza. En Suiza intentaron, en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, tratar de ponerse al día mediante una constitución, lo consiguieron parcialmente y crearon algo parecido a un Estado-nación, aunque no es exactamente un Estado-nación, es el menos Estado-nación de toda Europa y precisamente por eso a mí me gusta tanto, porque a mí la idea de Estado-nación me horroriza. De los Estados-nación no han salido más que cosas malas, guerras mundiales, odios, deportaciones, limpiezas étnicas, etc. Pero bueno, el hecho es que aquí fue más fácil, ya digo, tenían hechos lingüísticos, tenían también las glorias del pasado, por ejemplo. El Cid Campeador, Juana de Arco, Ricardo Corazón de León, y esas glorias podían proyectarlas sobre el presente. Es decir, pero los ingleses llevamos aquí milenios y ahí tenemos a Ricardo Corazón de León, o los españoles que venimos desde la Edad Media, cuando ya luchábamos contra los invasores, etc. La propia idea de Francia, los nacionalistas franceses han utilizado a Juana de Arco, que pues luchaba contra los ingleses, esas figuras típicamente medievales que Juana de Arco, por supuesto, no es ella en ningún momento era nacionalista, porque en aquella época no existía el nacionalismo, ni noción remota del nacionalismo. Ella básicamente era una fanática religiosa, pero bueno, el nacionalismo francés del siglo XIX lo utilizó. Se puede decir lo mismo del Cid Campeador, que históricamente es anterior de Rodrigo Díaz de Vivar a Juana de Arco, y estaríamos en las mismas. Pero claro, en América ya no era tan fácil. En Venezuela, por ejemplo, pues no podían reclamar al Cid Campeador. Bueno, ni en Venezuela, ni en México, ni en Argentina, ni en Chile, ni en ningún lugar de estos. Ni a los castellanos que habían dado la vuelta al mundo en el siglo XVI, ni a Cervantes o a Quevedo. Es decir, que no podían verlos como propios. Estoy hablando de los próceres, ¿eh? A pesar de que les son tan propios que Cervantes o Quevedo o Juan Sebastián Elcano, a los mexicanos o a los argentinos, tan propios como a nosotros, como a los españoles de Europa. Y claro, tuvieron que tirar de mitología de urgencia. Y ahí estaban los libertadores, pues una cosa inmediata, reconocible. Pues ahí está Bolívar, San Martín, O'Higgins, Sucre, etc. Y estaban todos en primera fila, esperando ser idolatrados y elevados a una condición semidivina. Donde no había libertadores, caso de Centroamérica, que fue una independencia muy peculiar porque el gobernador español simplemente se fue y entregó el poder. Así que allí, ¿qué hicieron? Pues empezaron a tirar de figuras indígenas, precolombinas. Muchas veces figuras de dudosa existencia o intrascendentes. El caso, por ejemplo, del caudillo quiché, Tecunumán, que esto es en Guatemala, que luchó contra las tropas de Pedro de Alvarado, pero luchó contra las tropas de Pedro de Alvarado en el año 1524, en un episodio que aparece un poco de perfil en las crónicas. Y bien, iba Pedro de Alvarado, una minoría de españoles, y el resto eran todos indios mexicas que acompañaban a Alvarado. Por supuesto, no hacen mención de los indios mexicas. Simplemente que aquí llegaron los españoles y nos derrotaron, pero hubo un caudillo llamado Tecunumán que, bueno, ha construido toda una historia mítica. Mira, entre Guatemala y México hay una ciudad fronteriza, la costa del Pacífico, sobre el río Suchiate, que se llama Ciudad Tecunumán. Al otro lado del río está la ciudad Hidalgo. Mira, ahí tienes los dos mitos juntos. El prócer de la independencia, con el que por supuesto los guatemaltecos no se identifican, que es el cura Hidalgo, y el indio que luchó contra los conquistadores, con el que por supuesto los mexicanos no se identifican. Sobre eso pues han construido sus identidades nacionales. Pero claro, han tenido que borrar previamente 300 años de historia, que es mucho tiempo. No sé, algo así como si los españoles de nuestro tiempo ignorásemos la Hispania romana, como si nunca hubiera existido. Y fue más tiempo, fueron 600 años.
y no nos sintiésemos herederos directos de Octavio Augusto, Julio César, etcétera, los Escipiones. Evidentemente nosotros nos sentimos herederos directos y por eso el país está tapizado de estatuas de Octavio Augusto y de recuerdos a la época romana. Ojo, todos puestos, estatuas y homenajes hechos en el siglo XIX y XX, pero bueno, que se siente como propio. Los reyes medievales también se sentían herederos de aquella Hispania antigua, de la que tenían una noción muy remota. De hecho, en América del periodo virreinal solo se habla en términos negativos. 2 comentarios por encima del genocidio y de lo bien que se vivía allí antes de que Cortés, Alvarado, Pizarro y compañía pusiesen sus pies en aquella tierra. Venezuela es, de hecho, uno de los países donde el patriotismo más arraigó. Por 2 razones. La primera es porque no había un pasado indígena. Bueno, luego empezó Chávez con lo de Huaycaipuro, supongo que habrás oído hablar de ello, pero no tenían grandes líderes indígenas como Atahualpa o como Moctezuma, bueno, como el propio el Tecún Humaneste. Por lo tanto, tiraron de lo que tenían, que era mucho. Caray, el libertador por excelencia nació en Venezuela, nació en Caracas. A todo venezolano desde niño le enseñan la historia personal de Bolívar, desde la infancia. La guerra de la independencia, las batallas, etcétera, eso se lo saben al dedillo. Pero luego apenas saben nada del virreinato de Nueva Granada, apenas nada, o de la Capitanía General de Venezuela. Tampoco saben nada de la historia de España, y no ya de la historia de España del siglo XIX-XX, sino de la historia de la España moderna, la que compartieron con los españoles de este lado. Mira, yo di clases de historia política en Guatemala, en la universidad, y me sorprendió que ningún alumno de los que yo tenía, y eran unos cuantos, conocía a Felipe II. Alguno de referencias lejanísimas, pero la mayor parte no había ni oído hablar de él. Ojo, y Felipe II fue rey de Guatemala. Tampoco habían oído hablar de Carlos III, que fue quien fundó la ciudad en la que estábamos en ese momento. Vamos, que no verás una sola estatua, no verás una sola calle, ni una sola plaza, nada, que haga referencia a esos 300 años, que no han pasado, simplemente. Desconocían, por ejemplo, ahí en Guate, que la mayor parte, que la Universidad de San Carlos, que es una de las más antiguas de América, está fundada en el siglo XVII, se llama así San Carlos en honor al rey Carlos II. Pero claro, tampoco tenían ninguna constancia de Carlos II ni nada por el estilo. Así que, en fin, lo que ves es que Chávez y sus bolivarianos lo que tenían, más concretamente en Venezuela, es el terreno debidamente abonado para envolverse en la bandera y resucitar, entre comillas, a Bolívar. Bueno, es lo que hicieron, no le resucitaron porque eso es imposible, pero sí le desenterraron. Una de las imágenes más vistas en Venezuela de 15 años a esta parte es esa reconstrucción del rostro de Bolívar, que está ubicua por todas partes, de cómo debieron pensar, pues a raíz, yo creo, de cuando desenterraron el cadáver y hicieron unas mediciones. Y es muy común verlo a Chávez, ahí al lado Bolívar, y bueno, ahora ponen al lado a Maduro. Y la bandera por todas partes. Yo la primera vez que vi, de esto te estoy hablando a principios de siglo, hace 20 años, la primera vez que vi a Hugo Chávez con un chándal de la bandera de Venezuela, lo primero que pensé es: ese país está condenado. Cuando un presidente se envuelve en la bandera, además lo de Venezuela fue envolverse literalmente en la bandera, ese país está herido de muerte. Porque el nacionalismo es un veneno que a veces actúa de manera muy rápida y otras veces de manera más lenta. En este caso, pues se juntó con lo que se suele juntar el nacionalismo, que son con ideas políticas colectivistas y tremendamente dañinas para la vida en sociedad y, por supuesto, para la economía. Vamos ahora con Álvaro de Zamora, que me pregunta por un tipo del que yo desconocía su existencia pues hasta este mismo instante, hasta que me lo ha comentado él. Sobre tu opinión de Emmanuel Danan, un argentino que posiblemente tenga méritos para ingresar en la Academia de Perroflautismo que tú con todo honor presides. Muchas gracias. Pues como te decía Álvaro, no conocía yo a Emmanuel Danan hasta que he escuchado tu mensaje. He buscado su nombre, lógicamente, en Google y veo que, bueno, pues que reparte mucha caña a los zurdos y especialmente a las feministas allí en Argentina. En fin, no te puedo decir más, le seguiré para ver qué es lo que se cuenta por las redes. Bien, vamos a continuar, vamos ahora con Antonio, que nos habla sobre
el tema de nuevo, volvemos, la historia esta de la descentralización, aunque ahora relacionada con la burocracia. Yo personalmente creo que simplemente no tiene nada que ver. Tú pusiste efectivamente el ejemplo de Francia, que es un país muy centralizado y muy burocratizado, y hablaste de la descentralización en países como Suiza, que, bueno, pues efectivamente están menos burocratizados, pero yo no creo que haya ninguna relación causal. Yo que he vivido en Brasil, que es un país bastante descentralizado, donde se cumple esa condición que tú ponías para que las cosas fueran burocráticamente mejor, que es que cada estado recaude sus propios impuestos. Allí cada estado recauda sus propios impuestos y son diferentes entre estados, incluso tienen aduanas entre los estados, y sin embargo, bueno, no hace falta explicarlo, Brasil es un mare magnum de burocracia, es una locura de la cual los ciudadanos intentan escapar hasta el punto que, bueno, yo no sé exactamente, pero desde luego más del 50% de la economía es informal, porque se escapan de la burocracia. Entonces, yo creo que no hay relación causal entre el hecho de la centralización, descentralización y la burocracia o no burocracia, y ni siquiera entre el volumen de la legislación, es decir, depende de otras circunstancias. Personalmente, a mí no me gusta ninguna clase de gobierno, ni los centralizados ni los descentralizados, y no me parece que sea una cuestión importante desde el punto de vista del debate de la libertad y esas cosas. Personalmente creo que lo que sí reduce la burocracia es que haya menos legislación y que el Estado pues se retenga un poquitín y deje hacer a los ciudadanos un poco lo que quieren, ¿no? Esa es mi opinión. Muchas gracias, Fernando. Hasta luego. Efectivamente, Antonio, hay muchos países con la administración descentralizada que son auténticos infiernos burocráticos. Has puesto un ejemplo que me parece inmejorable, que es Brasil, que es un país federal, una república federativa, pero muy grande, como bien sabes. Es un país del tamaño de un continente. Caray, Brasil es más grande que el continente europeo. Pero bueno, eso también lo podemos ver en México, que es otro estado federal, los Estados Unidos mexicanos. Podemos verlo en Argentina, que está muy descentralizado. Podemos verlo en Venezuela, que es una república federal. Todos estos que he dicho son descentralizados. Y bien, en este caso la descentralización, como ves, no ha servido para aligerar la burocracia, más bien para todo lo contrario. Chile, en cambio, que es una república unitaria, pues es mucho más eficiente en todo, en cuanto al gasto público, en cuanto a la propia burocracia, en fin, que es un país más próspero y en el que es más fácil hacer una vida normal que en países como, no digamos ya, por supuesto, Venezuela o el propio Brasil. Tiene también unos impuestos más bajos. Pero vamos, la explicación aquí yo creo que habría que buscarla no tanto en la organización territorial del Estado, sino en las ideas sobre las que se construyó ese Estado o estos Estados. En la América hispana, el modelo de república que escogieron era la República Francesa, en la mayor parte de las ocasiones. De ahí la profusión de gorros frigios que hay en la simbología republicana de toda Hispanoamérica. Es decir, ellos, los próceres, se fijaban, la mayor parte de ellos, los hubo que no, pero la mayor parte de ellos se fijaban en el modelo de la Revolución Francesa y la idea de la República Francesa. Es decir, el Estado omnipotente, el Estado omnipresente, pero claro, aplicado a países inmensos, en muchos casos con áreas enteras inexploradas y sin capital o con muy poco capital. Bueno, pues el resultado final, después de 200 años, es que en muchos, el 80%, el 90% de la población activa, pues se encuentra al margen de la legalidad, en el sector informal. Y al ser la burocracia tan pesada y la regulación tan densa, pues no pueden transitar, no encuentran la manera de transitar hacia el sector formal. Bien, seguimos con Eduardo, que se pregunta por los territorios que el Reich alemán perdió tras la Segunda Guerra Mundial. Tengo una duda. Los territorios anexionados por Rusia y Polonia de Alemania, ¿se pueden recuperar o qué? Pues no, Eduardo, obviamente que no se pueden recuperar y además los alemanes tampoco los reclaman. Una de las condiciones de la reunificación alemana en el año 1990, la que le pusieron los aliados, es decir, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética,
fue esa misma, fue que el gobierno alemán renunciase a reclamar Pomerania y Silesia, que están hoy en Polonia, y la Prusia Oriental, que hoy se reparte entre Polonia, Rusia y Lituania. Esto, los polacos de hecho quisieron sentarse en la mesa para asegurarse de que no se iba a mover la línea Oder-Neisse, que es la de los ríos Oder y el río Neisse, que es la que separa actualmente Polonia de Alemania. La población alemana de esa zona, de todas estas zonas, que era bastante, ¿dónde está? Bueno, pues huyó. Muchos huyeron, pues cuando entraron los soviéticos en la parte final de la Segunda Guerra Mundial, trataron de ir hacia el oeste todo lo que pudieron, porque las tropas soviéticas iban arrasando, se iban tomando cumplida venganza de lo que habían hecho los alemanes previamente con la invasión de la Unión Soviética, y eso una parte, otra directamente fue deportada. Más por las buenas, tomaron a la gente y se la llevaron hasta Alemania. Así que desde finales de los años 40 ya no viven alemanes allí. Pues buscarlos, bueno, está el cónsul alemán y algún alemán que se ha ido recientemente, pero no viven comunidades alemanas allí. Es lo que os decía antes de las limpiezas étnicas, de que tiene que haber un Estado-nación con un solo idioma, con una sola comunidad étnica. No puede haber comunidades distintas, eso es impensable, la mentalidad del Estado-nación. Por lo tanto, el Estado-nación en Europa lo único que nos trajo fueron deportaciones, especialmente en Europa del Este, donde había muchas poblaciones mezcladas. Pero bueno, volviendo a este tema, quedan las ciudades que fueron alemanas, pero claro, con otro nombre. Königsberg, la ciudad de Immanuel Kant, se llama Kaliningrado hoy en día. Breslau, Breslavia, esto está en Silesia, se llama Wrocław, está en Polonia. Danzig, Gdansk, es como se llama. Bueno, Posen, que se llama Poznan. Esta la perdieron no tras la Segunda Guerra Mundial, sino tras la Primera Guerra Mundial. A ver, evidentemente el estilo arquitectónico de los cascos históricos de cualquiera de estas ciudades que te he dicho, pues es típicamente alemán, de los siglos XVIII y XIX. Eso sí, recuerda que toda esa zona había sido anexionada a Prusia entre más o menos el siglo XVIII, básicamente. Algunas veces, en algunos casos antes, pero mira, a ver, Pomerania, por ejemplo, había formado parte de la Polonia medieval. Poznan no pasó a formar parte de Prusia hasta la segunda partición de Polonia. Esto fue en 1793, es decir, después de la Revolución Francesa. La región de Silesia fue incorporada a Prusia. La incorporó Federico II a mediados del siglo XVIII. Después de 3 guerras, las famosas guerras de Silesia. Es decir, que los alemanes habían llegado más tarde que los polacos o que los eslavos a esa zona. Lo habían hecho, primero, lo hicieron mediante 2 oleadas de camino hacia el este, de Drang nach Osten. La primera fue en el Báltico, en el norte, durante la Cruzada del Norte, esto fue en el siglo XIII, que es cuando los caballeros de la Orden Teutónica fundaron Königsberg, y luego la segunda ya en el siglo XVIII, con el Reino de Prusia, que es cuando desaparece Polonia del mapa y básicamente entre rusos y alemanes se reparten, prusianos, mejor dicho, se reparten Polonia, y todas esas zonas pues pasan a formar parte de Alemania, que luego las perdió posteriormente pues entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, pues ya vamos a ir terminando. Vamos con Felipe de Gran Canaria, que se pregunta por qué desde la península se menosprecia a Canarias. Buenas tardes. Yo quería hacer 2 preguntas. Una de ellas es por qué ese menosprecio de los políticos españoles nacionales a Canarias, hasta tal punto de que el señor Sánchez ha tirado abajo toda la financiación que había sobre Canarias, primero empezando por quitar 200 millones de euros para dárselos a Cataluña, y también porque en territorio peninsular prácticamente se desconoce la situación de las Islas Canarias. Te estoy siguiendo desde hace varias semanas y la verdad que estoy a tope contigo y muy contento de haber descubierto un señor que tiene una opinión imparcial. Muchas gracias. Bueno, Felipe, aquí me pones 2 temas sobre la mesa que no tienen mucho que ver el uno con el otro. A ver, uno es el menosprecio gubernamental, que eso depende del color político de la Moncloa, y el otro es el supuesto menosprecio de los peninsulares hacia los canarios. A ver, el primero es
extrapolable a cualquier región cuyo gobierno regional no coincida con el nacional. Mira, el gobierno de la Comunidad de Madrid ahora mismo sufre de menosprecio constante y evidente por parte del gobierno nacional. Y ya ves tú que están al lado, ¿eh? De la Moncloa a la Puerta del Sol hay exactamente 5 kilómetros. Y se menosprecia abiertamente cuando no se censura el gobierno de la Comunidad de Madrid. El otro, el del menosprecio de los peninsulares hacia los canarios, yo la verdad es que no creo que exista. A ver, mi experiencia personal, como peninsular que soy, godo, que llamáis allá los que somos de la península. Yo creo que no hay godo que no quiera ir a Canarias. Y en cuanto pueda va para allá. Yo desde niño, de toda la vida, vengo oyendo que los plátanos canarios son los mejores del mundo, que el tabaco canario está al nivel del cubano, que el ron miel canario es casi mejor que el ron venezolano. Vamos, en fin, que pocas regiones creo que tienen tan buena prensa como Canarias. Eso es lo que yo he visto toda mi vida, desde aquí, desde la Villa y Corte. Así que, no sé, desprecio ninguno. De hecho, en Baleares se quejan de que el hombre del tiempo se coloca a la derecha del mapa, en la pantalla. Entonces, y claro, tapa el archipiélago balear, mientras que las Canarias se ven perfectamente porque las ponen en una cajita sobre el Golfo de Cádiz. Claro, por una cuestión de latitud, pues claro, no cabrían en el mapa, entonces las suben. Bien, pues eso ahí en Baleares lo consideraban un gran desprecio. No podía ser, que no se puede. Y bueno, los de Menorca ya directamente se quejaban amargamente. No puede ser, el tipo del tiempo siempre está encima de Menorca. Ibiza quizás se ve algo, pero Menorca, claro, el hombre no sabía muy bien cómo ponerse para poder mostrar todo el mapa y no tapar nada. Y al final, pues la pobre isla de Menorca es la que sufría aquello. En fin, yo creo que cada región tiene sus quejas, pero vamos, mira, para que te hagas una idea, de Canarias no hacemos ni chistes en la península. Cosa que otras regiones no pueden decir lo mismo, que hay chistes para dar y tomar. Habrás oído chistes de catalanes, de madrileños, bueno, los de Lepe, por supuesto, chistes de murcianos, etc. No existe el género chistes de canarios. Y eso no es por un desprecio, creo que es más bien por todo lo contrario. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, terminamos ya la contrarréplica de hoy y os emplazo a que regreséis por aquí mañana.